todos, les habla María José Sánchez, directora de UNE Costa Rica. Hoy estamos con un episodio nuevo de nuestro podcast en las oficinas de Esfera Legal con Andrea Martín, una de las abogadas que estuvo muy involucrada en el impulso y la propuesta de la ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola María José, muchas gracias por tenerme acá, todo súper bien por dicha. Para entender un poco cuál fue el papel del bufete de Esfera Legal y tu papel dentro de todo este proceso. Ok, en realidad es un proyecto del cual nos sentimos sumamente orgullosos. Esfera quiso darle una voz a las personas que no tenían la capacidad de tener una plataforma como la que proveímos nosotros. Entonces, pues no sé si la lograste ver, pero la campaña era de personas reales, con padecimientos reales, enfermedades crónicas, padecimientos y dolores que con la medicina regular, ¿verdad? Llamémoslo así, tradicional, no han encontrado alivio. Entonces, el enfoque fue un enfoque meramente humano y haciendo un poco, tal vez no mofa, pero que el enfoque que se le daba en plenario y el enfoque que todos los diputados le daban era un tema más de alivio económico, y nosotros dijimos, bueno, no solo la economía se va a ver aliviada, también tenemos a todas estas personas que se van a ver beneficiadas por el cannabis medicinal. Entonces, pues puña, llevamos todo el año pasado apoyando en la medida de lo posible también a darle una voz a doña Zoila Rosa como diputada promovente del proyecto de ley en su momento, a la comisión, y creo que sí tuvimos un alcance bastante amplio, porque al final no solamente en redes sociales, sino ya pues periódicos, radios, otros podcasts, tuvimos la posibilidad de incluso presentar a estas personas y que contaran su historia, que no fuera Esfera el protagonista, sino que fueran estas personas quienes son los directamente aliviados por la promulgación de la ley. Okay. ¿Por qué cannabis y cáñamo? O sea, ¿cuáles son los beneficios que traen estos cultivos, como decís vos, no solo para la economía, sino también para las personas, los individuos directamente? Ok, en el cannabis medicinal estamos hablando de que tiene la molécula del THC, y vamos a ver, eso es parte de lo que uno aprende, ¿verdad? Cuando empezás a estudiar el proyecto de ley y un poco la parte más técnica, la planta como tal tiene más de 180 moléculas, y nosotros tendemos a conocer el THC, el CBD, pero esos son dos de lo que más se ha experimentado, de lo que más se ha comercializado, pero bueno, hay muchísimas otras. Pero bueno, en el caso del cannabis medicinal estamos hablando que tiene un efecto psicoactivo y que tiene THC. Entonces, por eso la ley, llamémoslo, tiene dos acápites completamente separados y tienen un trato diferenciado. Tanto así que al inicio el cannabis medicinal tenía la necesidad de tener una licencia y el cáñamo no, porque el cáñamo es como cualquier otro cultivo que yo te diga, que no es como que vos necesitas un permiso para, no sé, para cultivar, qué sé yo, no sé, cualquier insumo agrícola, ¿verdad? Es simplemente lo haces, ¿verdad? Entonces, el trato diferenciado se da un poco por tratados internacionales en temas de manejo de trasiego de drogas, porque se considera que después de un porcentaje de THC ya se considera que tiene un efecto psicoactivo, entonces por consiguiente lleva una regulación completamente diferente. Y el cáñamo, en realidad, y ahí hablamos un poco más de la economía y no tanto de la salud, el cáñamo, hay miles de estudios por años, incluso, digamos, la Pinta la Niña y la Santa María, sus velas eran hechas de cáñamo. Hay un montón de cosas de los tiempos de antes que se hacían con cáñamo, y en un momento dado, de hecho en la administración de Nixon, se mete como un Schedule 1 drug y se dice la marihuana está al mismo nivel de la cocaína, está al mismo nivel de la heroína, y dejan de explotar esta planta. Entonces es simplemente darle otra vez o quitarle el estigma sobre toda la planta, y en el caso del cáñamo industrial lograr hacer, ahora están haciendo material de construcción, por ejemplo, que va a abaratar muchísimo la construcción. Eso es un tema que ya por sí es súper interesante. Alimentario, suplementos alimenticios para animales, tiene un sinfín de usos, y sí, lo que el gobierno va a estar más atento es el tema del THC, también para el cáñamo. Hay proyecciones de impacto económico, ¿se sabe, digamos, cuál va a ser el impacto de estos dos cultivos? Sí, ha sido súper interesante porque Cinda y Procomer han impulsado muchísimo el proyecto de ley, porque estaremos entrando a un mercado en los cientos de millones de dólares, o sea, en billones de dólares estamos hablando.
las estadísticas te hablan de decenas de billones de dólares. Entonces ese es el mercado al que está entrando Costa Rica. Y que son temas interesantes en el aspecto económico. La ley prevé el uso de zonas francas para lo que tiene que ver con la ley, entonces todo lo que es investigación, servicios, manufactura, todo eso se puede hacer en zona franca. Entonces, bueno, los números que arroja CINDE toda la semana de cómo han crecido las zonas francas, incluso durante pandemia, ha sido el sector que más creció durante la pandemia, o casi que el único que creció durante la pandemia. Entonces ahí estamos, se están empezando a mezclar un montón de sectores de la economía que ya son de por sí productivos, que dejan fondos en Costa Rica, contrario a lo que la gente piensa, que por no tener la mayoría de los tributos, la zona franca no le dejan nada al país, y no es cierto, porque tenés un índice de empleabilidad altísimo, cargas sociales, ¿verdad? Hay un montón de factores que igual dejan dinero real sobre la mesa para Costa Rica. Entonces definitivamente va a ser enorme, y en la parte de salud también va a dejar dinero, porque estamos hablando de temas de los ensayos clínicos a nivel médico. La ley prevé digamos, el involucramiento de la caja de las universidades públicas y privadas, y eso en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, el tema de los clinical trials es gigante, ¿verdad? Porque no solo es lo que deja a la medicina avanzar, sino que también le deja mucho rédito al país. ¿Qué potenciales mercados pueden abrirse gracias a esta ley? ¿Está proyectada para abastecer un mercado local o hay posibilidad de competir ya a nivel internacional? Sí, claro, nosotros tenemos todo para competir a nivel internacional. A nivel local va a ser... que son dos temas que me parecen sumamente importantes. Va a abaratar costos de lo que la gente está viendo. Todos sabemos que hay al menos una persona conocida que nos puede dar algo de CBD, que unas gomitas de CBD, no con THC, porque incluso, digamos, meter esos productos al país sería ilegal, pero sabemos que de CBD hay un sinfín de cosas que ni siquiera tienen permiso sanitario, ¿verdad? Entonces eso es complicado. Entonces, por un lado, va a formalizar la economía de esos temas, y va a abaratar los costos, porque no todo el mundo puede pagar $100, $150 por un frasquito y unas gotitas que se te acaban al mes. Es completamente... No se trata que solamente las personas que tienen acceso a eso puedan adquirir este tipo de productos. Y por otro lado, nos va a dar la posibilidad de salir al mercado con lo que se hace en Costa Rica, no solamente importar, sino también exportar, y por eso Procomer también ha tenido un involucramiento en impulsar, o por lo menos dar su visto bueno, llamémoslo así, en todo lo positivo que va a traer. Y a nivel internacional, ¿qué es tal vez lo que tiene Costa Rica que no tienen otros países? El tema de nearshoring es gigante, ¿verdad? Con Estados Unidos, con Canadá, y aunque en Sudamérica ya tenemos países como Paraguay y Colombia, en donde la ley, en donde ya es ley, la realidad es que Norteamérica no está lista al 100% para invertir en mercados sudamericanos. Los temas de seguridad, ¿verdad? Política, temas militares, hacen que Costa Rica sea el lugar perfecto. Y realmente el tema de zona franca también, no todos los países tienen el concepto siquiera zona franca, y si lo tienen no aceptan que temas de cannabis y cáñamo se hagan ahí. Ahora que tocaste el tema de los permisos sanitarios, me parece importante hablar un poco de cuál va a ser el mecanismo de regulación. ¿Cuáles van a ser las instituciones involucradas? Ahora, antes fuera de cámara me hablaste de licencias. ¿Por qué no nos explicas un poquito eso? Ok, eso es súper importante. Vamos a ver, los entes rectores, llamémoslo así, y las instituciones que van a estar más involucradas van a ser definitivamente el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, por razones obvias de esa línea gris, ¿verdad?, que hay entre legal e ilegal, que va a ser un tema de porcentaje de THC incluso, y el MAG para los temas de agricultura. Y también podemos hablar de la caja, porque la ley, aunque las leyes en términos generales, si vos ves, siempre lo que te dan es un marco muy general de cómo se va a manejar. Ya después, cuando venga el reglamento, que aún no lo tenemos y me adelanto a eso, vamos a tener más las especificaciones de cómo va a funcionar todo, pero esos van a ser los entes rectores, que la ley es muy reiterativa y te dice, dependiendo de lo que estemos hablando, ese va a ser el ente que se encarga. Entonces, si estás hablando de cannabis medicinal, obviamente es más un tema del Ministerio de Salud. Si estás hablando más un tema de cáñamo industrial o alimentario, estás hablando más del MAC. Entonces, como te comentaba antes, el proyecto de ley incluía solamente licencias para cannabis medicinal.
deciden incluir licencias para el cáñamo. Y lo que se ha hablado un poco, porque no tenemos un borrador, no sabemos qué está pensando el Ejecutivo, es que definitivamente las licencias del cáñamo van a ser menos complejas de obtener y tal vez se llegue a manejar más como un registro. Entonces que sea más un tema como que aquí está el registro de quiénes son todas las personas físicas o jurídicas que tienen plantaciones de cáñamo para un tema de control. Entonces, ¿qué te dice la ley? Vas a tener que firmar una declaración jurada, vas a tener que firmar un permiso para que cuando el ICD o el MAG quieran revisar tus plantaciones simplemente puedan entrar, ¿verdad? Entonces, lo que el reglamento sí nos va a decir va a ser cuánto me va a costar, cuáles son los requisitos más allá de no tener antecedentes penales. También hablan de que ellos quieren intentar que no hayan conglomerados que manejen todo el mercado, con toda la razón. Entonces vas a tener que demostrar que no tenés empresas del mismo grupo económico, ¿verdad? Empresas relacionadas que estén acaparando todas las licencias del mercado, pero no sabemos ni cuántas. Y lo único que prevé la ley, que está muy bien, y de hecho ese porcentaje se subió en una de las últimas sesiones de la Comisión de Ambiente, es el tema para MIPYMES, para cooperativas, para asociaciones indígenas y rurales, y es que le dan un 40% de las licencias a ellos. Entonces ya hay, de lo que sea el 100%, ya sabemos que hay un 40% dirigido específicamente para el pequeño agricultor, definitivamente. ¿Qué acciones específicas debería tomar, o más bien, digamos, qué actitud debería adoptar el sector privado para sacarle el jugo a esta ley y que no se convierta en un mero saludo a la bandera? Yo creo que inicia desde ya, o inicia desde antes de que incluso estudiara la ley, ¿verdad? Que es un poco información y educación. Al final la planta como tal y todos sus subproductos tienen un tabú muy, muy importante, y que parte creo que del sector privado es ayudar con datos a quitar ese tabú, ¿verdad? Y segundo, así como se hizo con el proyecto de ley, con la reglamentación, creo que también tiene que haber un involucramiento de bufetes, de personas que han trabajado en esos mercados a nivel internacional para apoyar al gobierno. Obviamente aquí dependemos de que el gobierno tenga apertura de recibir la información o los insumos que el sector privado le pueda dar. Pero, por ejemplo, bueno, te comentaba que el fin de semana pasado estuvimos en un summit de HCAN, que es el Hemp and Cannabis Council de Costa Rica, y vinieron personas de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, y fueron 3 días de, bueno, muchísima información, ¿verdad? Y data, etcétera. Y son personas que quieren ayudar, son personas que ven a Costa Rica como con un potencial gigante, pero que también quieren ayudar. Entonces creo que en la medida de lo posible que el Poder Ejecutivo nos lo permita, y aquí incluyo Esfera Legal, pues que uno pueda ayudarlos a generar esa reglamentación, ¿verdad? Porque el presidente dijo que él iba a tener lista antes de salir de su mandato. Eso es ahorita. Realmente no sé si el Ministerio de Salud, el MAG, el ICD, ya todo el mundo se puso de acuerdo para poder generar esos reglamentos. Sabemos que hay un montón de leyes que al día de hoy han pasado el plazo de ley para generar la reglamentación, y pues obviamente nosotros esperamos que eso no suceda con esta ley, que verdad fue a comisión, fue vetada, volvió a plenario para los 2 debates. Entonces ha tenido un proceso muy rico legislativamente hablando, pero que no quede ahí. O sea, en eso tenés toda la razón, pero ahí creo que nosotros dependemos de ellos, de que exista esa apertura, de que no hay que inventar el agua tibia, hay que agarrar las mejores prácticas de Sudamérica, las mejores prácticas de Norteamérica, de Europa, de todo lo que ha estado haciendo México últimamente, y generar un reglamento y, como decimos, tropicalizarlo, pero en el buen sentido. ¿Qué le sirve a Costa Rica? Somos una economía demasiado pequeña, somos una economía que en términos generales no es tan relevante, pero tenemos tantas cosas positivas, que la seguridad jurídica, la seguridad política, zonas francas, la mano de obra calificada que tiene Costa Rica, todo ese tipo de cosas, si se logra explotar bien, podemos llegar a ser, ¿verdad?, un jugador relevante en el mercado internacional. Y en este involucramiento que van a tener ustedes en la construcción del reglamento, ¿han tomado en cuenta otros aspectos de la regulación
hacia el sector agricultor que pueden, digamos, chocar con la aplicación de esta ley. Te pongo un ejemplo. En nuestro contacto con el sector agricultor nos hemos dado cuenta de que este sector se ve forzado a usar ciertos insumos, estoy hablando de fertilizadores, pesticidas y demás, que por su impacto en el ambiente los sacan automáticamente del sector, de competir internacionalmente, de poder exportar. ¿Han tomado esto en cuenta a la hora de construir la regulación? Sí, de hecho, parte de los contactos que hemos hecho, y estoy pensando en una compañía específica de California, que todos sus fertilizantes son orgánicos, y no estoy hablando de orgánicos ¿es orgánico? No, es orgánico porque ha cumplido con todos los controles de la Unión Europea, de Estados Unidos. De hecho, el dueño, parte de los ejemplos que hace es que se toma de la botella de fertilizante para enseñarle a la gente qué tan no malo es, y conseguir este tipo de personas. Él en específico, es una compañía increíble, tuvo un impacto muy grande en Vietnam. Él dijo: yo estoy no solo no teniendo ganancias, sino pérdidas, porque quiero meter mi producto en Vietnam, porque, verdad, posterior a la guerra, el tema de los fertilizantes en Vietnam es gigante, ha generado muchísimo problema de cáncer, etc. Y él, de hecho, nos buscó y nos dijo: yo quiero hacer eso en Costa Rica. Entonces, ellos, de hecho, en ese momento están haciendo un estudio de mercado para ver cómo hacen, y estamos hablando de una empresa, así hay muchísimas otras que, si quieren hacerlo con esa tónica, lo podrían hacer, ¿verdad? Uno sabe que hay negocio y uno sabe que al final, pues, la idea es ganar, pero lo que ha sido muy interesante de esta industria, y te soy muy honesta, es que ha sido tan altamente regulada o prohibida, mejor dicho, que hay mucha gente que ha dedicado su vida a desmitificarlo y a apoyar a países a que, a la hora de que se aprueba la ley, se hagan las cosas bien. Entonces creo que si hay una apertura y todos entendemos, y en ese sentido incluyo a bufetes, a personas con fincas, a personas que están acostumbrados al sector manufacturero, etcétera, a que hay campo para todo el mundo, y específicamente para la gente del país, para que la plata se quede en el país, creo que podemos tener algo maravilloso. Y ahí está un poco de tu pregunta anterior, la responsabilidad del sector privado en que eso pase, ¿verdad? En no acaparar mercados, en no ahogar al pequeño agricultor, porque, como vos decís, por las herramientas que tiene que usar, porque no tiene acceso a otras, está ya inmediatamente vetado de entrar a otras economías, ¿verdad? A una economía de mayor escala, a una economía internacional. Entonces, específicamente con el tema de los fertilizantes, se me vino esto a la mente, pero creo que, y te soy completamente honesta, el MAG aquí es el que va a jugar un rol muchísimo más grande. El mismo Ministerio de Salud, ¿qué pasa si el Ministerio reglamenta esta ley y contradice 48 otras regulaciones, que es lo que usualmente pasa cuando saca un reglamento de una nueva ley, ¿verdad? A nosotros nos ha pasado sacando los permisos sanitarios, por ejemplo, de los productos, los registros sanitarios, perdón. Hay municipalidades que, cuando sacas el uso de suelo, el permiso sanitario de funcionamiento, y empiezas a hacer todo lo que gira alrededor de sacar un registro sanitario, te dicen no sé qué hacer, porque lo prohíbe. Y ahora la ley pasó, pero todavía no está el reglamento, entonces las mismas municipalidades te dicen que no saben qué hacer. De hecho, las municipalidades van a tener un rol muy importante por los temas de los usos de suelo, por los temas de las patentes, por los temas del permiso sanitario de funcionamiento. Entonces creo que ese va a ser otro ente, si pensamos en todas las municipalidades del país, con las que va a haber que tener bastante contacto, porque sabemos que son gobiernos autónomos y ellos tienen su propia legislación con ciertas cosas. Entonces es complicado. O sea, a mí nunca me gusta simplificar o decir el gobierno ha durado muchísimo, porque eso es complicadísimo. Eso tiene connotaciones en temas como trasiego de drogas, en cómo el ICD va a empezar a ver el tema de las plantaciones de marihuana como tal. Tenés una aplicación muy diferente cuando ya no te van a arrestar por tenerlo, o tenés la licencia o no la tenés, te pueden arrestar y no te pueden arrestar. Eso tiene también connotaciones penales sumamente interesantes. Entonces, obviamente siempre uno espera que el gobierno haga las cosas bien, pero si tenés los insumos en el sector privado de personas que saben y que pueden traer en expertos de la industria, pues ojalá nos escuchen, porque ya se están generando digamos, organizaciones sin fines de lucro sumamente interesantes, que tienen contactos en Estados Unidos con quienes son, como le llaman ellos, los policy makers en Washington DC. Entonces, si tienes personas que están lidiando con esto a nivel federal, que en Estados Unidos sabemos que todavía no es legal a nivel federal, pero que son lobbyists que han ido estado por estado haciendo que esto funcione, pues
¿cómo no lo vamos a usar nosotros en Costa Rica cuando, ¿verdad? Es una economía mucho más pequeña? Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición de venir a compartir lo que conoces y tu experiencia en todo este trayecto de la construcción de la ley. A todos los que están escuchando, espero que les haya parecido interesante, que les haya servido de algo, y si tienen dudas o inquietudes, no duden en dejarlo en los comentarios. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.